Gracias, Jesús. Amén. Le quise poner por título al tema el común denominador de una familia. Y por supuesto vamos a mirar algunas cosas que son comunes dentro de una familia. No de la actualidad de una familia bíblica, pero aprendamos algunas cosas, ¿verdad? Entonces, rápidamente quiero mencionar este primer versículo, Génesis 15:13. Dios le dijo a Abraham: ten por cierto, conoce, discierne y distingue que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Está leyendo. ¿Dónde estamos viviendo? En una tierra que no es nuestra. He estado pensando, ustedes han estado tratando de digerir todo lo que está sucediendo en todo este tiempo. Yo no estoy desde el púlpito para hacer política, pero hay 2 o 3 cosas que considero importante que yo debo de mencionarle ahora, antes de seguir con el tema. Le pido a los hermanos ciudadanos americanos que cuando toquen elecciones vayan y voten. Esa es una. Y lo próximo que le quiero pedir, por favor, a los hermanos ciudadanos americanos que están en esta iglesia, que son los únicos que tendrían derecho a ir y votar, que tengan presente que un hombre está diciendo que va a sacar y si se queda de presidente lo va a hacer, va a sacar a 11 millones de indocumentados de este país, lo va a hacer. La gente lo han estado tirando a chiste, lo han estado tirando a jarana. Eso no va a suceder, eso no va a pasar. Si este señor queda electo, él lo va a hacer. Él tiene formas para hacerlo. Está tan obsesionado con su tarea que, siendo un multimillonario, estoy seguro que él pondría dinero suyo para llevar adelante el proyecto. Si quiere, dejemos que corran los meses, que Dios ponga su mano. Ok, miremos luego el versículo. El Señor le habló a este hombre. Primero, solo recordamos que el Señor le dijo: sal de tu tierra. Se lo dijo a Abraham, pero cuando usted lee detenidamente, no solo salió él. La Biblia dice que salió Taré, que su padre, salió uno de sus hermanos, salió Lot, salió la familia entera, solo que el trato de Dios era con Abraham. Y Dios le empieza a ministrar a Abraham acerca de lo que iba a ser su familia. Quiero que me oiga detenidamente. La mayoría de nosotros estamos buscando respuesta a problemas de nuestra familia, cuando yo creo que Dios nos puede avisar aún antes de matrimonio y antes de hijos cuál es el proyecto de vida de Dios para nosotros. Yo creo que esto es importante, porque algunas cosas no lo sorprendería a usted o no me sorprenderían a mí. ¿Dios habla todavía, hermano? ¿Usted cree que Dios habla todavía? Qué bueno. O sea, sería interesante que Dios nos empezara a ministrar así, de esta manera. Cuando usted mira este versículo, Abraham no tenía hijos. Abraham sencillamente salió de su tierra y de su parentela, aceptando que Dios le estaba dando una palabra y que su tarea era obedecer. Abraham empezó a caminar y lo hizo por fe, creyéndole al Señor. Ahora, Dios le empieza a advertir. Yo estaba leyendo este versículo y dije: ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a salir de nuestra tierra, de nuestra parentela? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a escucharle al Señor que Dios nos va a dar un hijo
nos va a dar descendencia, la va a multiplicar, pero cuando llega aquí, el Señor le dice, discierne, conoce, discierne y distingue que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya. Eso es lo primero. Lo segundo que le dice es, serán esclavizados. Lo segundo que le dice es, serán esclavizados. Señor, ¿para qué tener hijos esclavos? Lo tercero que Dios le dice es, serán oprimidos. Lea unos minutos qué significa ser un oprimido, un menospreciado. Tráigalo al siglo XXI. Por color, por idioma, por nacionalidades. Hay mucha gente en esta nación despreciada. Así. Yo no estoy exacerbando sus ánimos. Yo lo que estoy es mirando con usted una experiencia de un hombre que vivió hace aproximadamente 4,000 años y cómo se está repitiendo eso en nuestra casa, en nuestras familias. ¿Cómo es que esto se está repitiendo? Solo que yo quiero bendecirlo con el hecho de que tenemos una promesa de Dios. Tengo una promesa de Dios. ¿Tienes promesas de Dios? No deberíamos de ser confundidos ni abatidos porque tenemos una promesa de Dios. Viene el Señor y le dice a este hombre, tus hijos van a ser menospreciados. Tus hijos y tu descendencia va a ser intimidada, van a sufrir aflicciones. En algunos casos van a ser debilitados, deshonrados, van a sufrir violencia. Y el Señor no le dijo que iba a ser por 2 semanas, sino por 400 años. O sea que aquí el Señor le está avisando a un padre que todavía no tiene hijo, qué cosa es lo que va a suceder con toda su descendencia. Pregunta número 1. Hágase usted la pregunta, ¿estaría yo dispuesto a entrar en el plan de Dios? Así como el Señor me lo está presentando. Vengo de varios días diciéndole, hay 2 maneras de hacer esto, a la forma del diablo o a la forma de Dios. Entonces, esas cosas que yo quiero mostrarle por la palabra, es que el Señor en un trato especial con un hombre, le explica qué va a suceder con su descendencia y le dice o le cuenta la historia. Esta es la historia de Israel metido en Egipto, prisionero por 430 años. En realidad fueron 430 años los que tuvo Israel en Egipto. Sin embargo, sabemos que Dios le dio una promesa extraordinaria. Seguimos aquí rapidito. Mas yo, estoy en el mismo capítulo y le sigue explicando, mas yo voy a juzgar a esta nación. Si aplicamos esto, hermano, en términos espirituales, una de las cosas que significa la palabra Egipto es cárceles, prisiones, fosos. Así que una de las cosas en términos espirituales que Dios dice que va a juzgar al final de los tiempos son las cárceles y las prisiones y las potestades que están en las tinieblas. Ahora, miremos unos minutos. El Señor dijo, voy a juzgar a esta nación a la cual ellos servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Seguimos al 16. Y a la 4ª generación ellos regresarán. ¿Qué dice acá? Ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo. Lea aquí unos minutos la iniquidad de los amorreos. Entonces me puse a escudriñar, solo escudriñando un poquitico la escritura sin entrar en muchos detalles y entendiendo algunas cosas por la palabra. Una de las cosas que Dios hizo fue llevar a Israel
a Egipto. Cuando estoy hablando de Israel, la Biblia dice, entraron 70 en Israel. Está contando de la familia de Jacob, los hijos, la esposa, los nietos, entraron 70. Y al término de 430 años ya eran una nación. Para el tiempo en el que el Señor estaba queriendo sacar, o estaba diciendo que iba a sacar a Israel de Egipto, no solo lo estaba sacando con el propósito de que ellos heredaran una tierra que fluye leche y miel, sino que el propósito de Dios también era que Israel castigara la iniquidad de los amorreos. Como para entonces todavía no había llegado al colmo, no había llegado a la llenura, a la plenitud, la impiedad y la iniquidad de los amorreos. Dios estaba preparando 430 años antes a un pueblo que cuando lo sacara de Egipto, bendito el nombre del Señor, era el instrumento que Dios iba a usar para destruir a estas naciones. Ok. Tarea suya, para los que están tomando nota, recibir una palabra de Dios. Tarea suya, dejar un legado a sus hijos, un legado de palabra, un legado de Dios me visitó, Dios me habló. Tarea suya, bendito el nombre del Señor, dejar testimonio no solo de su vida, sino de lo que Dios le ha dicho que va a hacer con sus próximas generaciones. Yo quiero que usted entienda esto. Algunos dirán, pastor, pero todo el ministerio, incluyéndolo usted, está ministrando, predicando y enseñando que la venida y el rapto de Cristo está bien cerca. Sí, pero yo quiero que usted me escuche. Pablo escribió 1 Tesalonicenses y estuvo hablándole a la iglesia de Tesalonicenses acerca del rapto, de la venida de Cristo, y todos aquellos dejaron de trabajar, porque el mensaje de Pablo fue: Cristo ya viene, y la iglesia se desbalanceó de tal manera que como Cristo viene, todo el mundo dejó de trabajar. Y entonces Pablo escribió su segunda carta, y entre las muchas cosas que puso esto: el que no trabaje, que no coma. Porque la iglesia se desbalanceó con el primer mensaje, sin entender, y esto se lo quiero dejar en su corazón, sin entender que tenemos que vivir como si Cristo fuera a entrar ahora mismo, bendito el nombre del Señor, o sea, listo para ahora mismo, y debemos de trabajar como si su venida tardara. Ahora, no nos podemos, hermanos, dormir en los laureles en cuanto a la enseñanza y a la administración de nuestros hijos. Señor, ¿qué palabra hay para mi hijo? Señor, ¿qué futuro hay para mi hijo? Dios te lo puede dar. Y si alguien está en capacidad y en autoridad de ministrar y sembrar eso, es un padre. Le voy a decir algo, hermano. Sería una vergüenza para usted y para mí que nosotros sembráramos en nuestros hijos el deseo de la superación, por ejemplo, el deseo de que ellos estudien, el deseo de que ellos se preparen, el deseo de que ellos lleguen a ser personas que ganan bien, y no los preparemos para lo que realmente Dios quiere que ellos sean: un instrumento en las manos del Señor. O sea, ¿le puedo hacer una pregunta? Nuestro Salvador, ¿nació en la cuna de un ingeniero o de un carpintero? Ok. ¿Qué vio por 30 años? Madera, carpintería, aserrín, pero yo sé que usted va a decir, sí, pero era el Hijo de Dios. Pero nuestra doctrina era que era 100% no solo divino, sino que 100% humano. Se crió en una familia relativamente pobre. Hermano, ¿cómo usted lo sabe? Yo lo sé porque él mismo dijo, cuando vino uno y le dijo, te seguiré, él le dijo estas palabras: las aves tienen nido y las zorras tienen cueva, yo no tengo ni siquiera donde reclinar mi cabeza.
Así es que sí. Se le estaba diciendo, yo no tengo ni casa, no tengo cuarto, no tengo cama, no sé qué vienes a buscar conmigo, porque si estás pensando que yo como rey te voy a hacer el ministro de finanzas, perdiste. Su mensaje es, vine a dar mi vida. Ese era su mensaje. Su mensaje fue, no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla, por eso voy a morir en un madero. Su mensaje fue profético. Anuncio que en los próximos días voy a subir a Jerusalén para ser atrapado de los ancianos, ser juzgado y condenado a muerte. Se lo dijo, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, a Moisés y a Elías cuando vinieron en toda su gloria y todo su esplendor y se pusieron al lado de Cristo. Cristo de lo que le habló fue de su ministerio en la tierra. O sea, él estaba preparado. Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía incluso lo que convenía. Usted me dirá, ¿cómo sabía lo que le convenía? Pues le quiero contar que vino a los pies de Juan y le dijo, bautízame. Y Juan le dijo, ¿cómo tú quieres que yo te bautice si yo lo que necesito es ser bautizado con tu bautismo? Y le dijo, por favor, conviene que toda justicia se cumpla. O sea, me conviene que me bautices. O sea, él sabía. Entonces lo que quiero dejar, hermano, en su corazón es que nuestros hijos, muchas veces, y digo nuestros, tropiezan, caen y a veces no saben ni cómo levantarse, porque nosotros perdimos la guianza o la dirección, porque nosotros no nos dimos cuenta que como padre teníamos una función ministerial que cumplir con nuestros hijos. Nuestra función, hermano, no es solo ponerle un plato de comida, y nuestras ansiedades no puede ser solo pagar la renta del mes. Nosotros necesitamos saber que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y a Abraham, Dios le dijo que iba a sucederle a sus hijos, cuando todavía Dios no le ha dado ni siquiera el primero. O sea, le dijo, esta es tu historia y esta es la historia de tu descendencia. Van a ir a un país, ahí van a ser extranjeros, ahí los van a esclavizar, ahí los van a bochornar. Hermano, piensa por unos minutos. Una familia que se cría bajo esa influencia está llena de complejos. Una familia que se cría bajo esa ministración, en lo único que piensa, escúcheme, en lo único que piensa es precisamente en no salirse de esa esclavitud. Estaba hablando con un hermano y él me estaba diciendo, mire apóstol, cuando yo salí de mi país, a la edad de 18 años, entendí que yo puedo hacer cualquier cosa porque salí con las manos vacías y Dios me ha bendecido. Entonces, pero yo quiero mostrarle el pensamiento que ministra la cárcel y la prisión es esa. O sea, se lo voy a poner así de esta manera. En mi país hay gente que ha vivido 25 años en la cárcel y cuando lo suelta cometen un delito para que lo vuelvan a meter en la cárcel. La razón es esta, ellos no conocen otra cosa. La razón es esta, su círculo y no lo quieren cambiar, porque ellos no tienen visión y perspectiva del futuro. Entonces lo pongo así, parece demasiado fuerte o demasiado crudo, pero recuerde que cuando a Israel lo sacaron de Egipto, antes de que se acabara la primera semana ya querían regresarse. ¿Por qué? Porque tenían mentalidad de esclavos. Su mentalidad es, yo con un pepino, con una cebolla y donde me entierren es suficiente. Esa era su mentalidad. Pero no es porque ellos querían ser así, sino porque eso fue lo que le plantaron en su cerebro, lo que le plantaron en su corazón, lo que le plantaron en su espíritu. Entonces, nosotros necesitamos entender y nosotros necesitamos ministrarle a nuestros hijos
Para empezar, deberíamos de ministrarle a nuestros hijos que ellos no nacieron para ser esclavos del pecado. Ellos no nacieron para ser esclavos de las impiedades, porque Dios, cuando escogió un hombre, lo escogió para que él y toda su descendencia llegara a ser una familia que terminara castigando la iniquidad de los amorreos. Entonces, lo dejo pensando un poquitico en este tema, porque todavía no estoy en el tema, pero se lo quiero presentar, porque yo quiero que usted sepa que formar una familia es un proceso. Tener una familia no es tener hijos, es un proceso. O sea, es un proceso que a la luz de la palabra de Dios, pues evidentemente son más de 400 años. Solo el Señor le presentó el comienzo de cuál iba a ser el proceso de su casa y de su familia. Ok, quiero que usted mire este versículo. Génesis 17:9. Sigamos unos minutos presentando algunas cosas en este tema. Dijo además Dios a Abraham. Aquí ya Dios le había cambiado el nombre. O sea, cada vez que hay cambio de nombre hay un encuentro con Dios. Dios marca las pautas de cómo una persona va a ser ministrada. De padre enaltecido, que significaba su nombre, Abraham. Padre enaltecido y no tenía hijos. El Señor viene y le pone el nombre de Abraham y lo llama el padre de la multitud. Ahora, Dios le dice a Abraham: tú pues guardarás. Ok, detengámonos aquí unos minutos, hermano, porque tenemos por delante una familia que Dios va a levantar y a la que el Señor, o sea, Dios le está avisando a Abraham: van a ir a una tierra extranjera y van a estar esclavizados por 430 años. Déjeme decirle, hermano, que la peor de las esclavitudes es el pecado. Aquello no tenía nada que ver, no era comparable en nada con una esclavitud de la cual una persona no se puede zafar, porque Dios es el único que puede hacer a una persona libre de una esclavitud de pecado. Dios es el único. Dios es el único, hermano, que tiene el poder de darte vida, de hacerte nacer, de mantenerte. Dios es el único que tiene el poder de hacerlo. Nosotros no podemos. Entonces, cuando yo miro este versículo, ok, lo que le quiero presentar aquí es que a él lo llaman el padre de la multitud, pero tampoco la multitud existía. Entonces, Dios prepara un padre. ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano y a su hermana: Dios a ti te prepara como padre, como madre, te prepara para el futuro de tu descendencia. Estoy hablando de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Cómo le llaman después del tataranieto que viene? El tata. Ok, sígame aquí. Esto es importante. ¿Dónde comienza la bendición de tu genealogía? ¿Dónde comienza la bendición de tu descendencia? Dice, tú pues, ¿qué dice aquí? Tú pues guardarás, tú guardarás. O sea, vas a proteger, vas a cuidar, vas a atesorar, vas a ser el guardián vigilante, vas a observar y vas a pastorear mi pacto. ¿Qué tenía que cuidar él? El pacto. O sea, hablemos unos minutos, porque ahí dice, se hace pasando por en medio de pedazos de carne, pero solo hablemos de la palabra pacto. Lo que ese versículo dice es que Dios le dijo a Abraham: yo tengo un pacto contigo, ahora cuídalo. Entonces yo me quiero quedar unos minutos con usted, porque las cosas no se dan solo porque Dios hace el pacto, sino que las cosas se dan porque Dios hace el pacto, Dios te lo da, tú lo cuidas. ¿Cuál es la tarea de Dios? Darnos el pacto, revelarnos el pacto. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Guardar el pacto, cuidar
el pacto. Bendito el nombre del Señor. Entonces miren lo que le dice Dios. Tú puedes, o sea, esto no es. Mire, en mi país, bueno, Dios obra por unos senderos misteriosos, tremendo. El Señor me permitió comprar, adquirir. Alguien me dio una ofrenda, compré y adquirí 10,000 Nuevos Testamentos ilustrados y le dije a toda la congregación, vamos a salir por todo el municipio y vamos a tocar puertas, pero yo no quiero que ustedes le regalen el Nuevo Testamento, porque en mi país hacer eso es caer preso. Entonces yo lo único que le dije a los hermanos es, vayan y hablen con los padres. Díganle a los padres que esa es la palabra de Dios hecha con dibujos y que ustedes se la quieren dejar a él si él se la va a dar a sus hijitos. O sea que para que nadie, usted sabe, nos acusara de que estábamos trabajando con niños y que se buscaran testigos que dijeran, no, se lo dieron a los niños a escondida mía, que soy su padre. No, no. Así fue como lo hicimos. Entonces, vinimos y repartimos los 10,000 Nuevos Testamentos. Ahora, el ataque, hermano, más grande fue precisamente el que nosotros fuimos y repartimos a los mayores. Y fue el ataque más grande porque fueron la mayoría de los palos que nos dijeron, déjenos el Nuevo Testamento. Entonces nadie podía decirnos, fueron a ver padres, fueron a tratar con padres, fueron a buscar gente que nos acusara, y resulta ser que una de las personas a las que le tocaron la puerta era el fiscal del municipio donde yo vivía. Y el hombre dijo, ¿sabes quién soy yo? Sí, y yo sé quién eres tú. Y por eso, porque sé quién eres tú, te vine a traer el Nuevo Testamento para ver si tú se lo quieres dar a tu hija. Muchas gracias. Y me lo recibió. Ese mismo hombre fue el que nos defendió. Yo quiero prestar atención, o quiero llamar la atención de usted en este punto. Somos nosotros los que tenemos necesidad como padre de atrapar el pacto y conservarlo. ¿Quién le va a compartir el pacto a sus hijos? No es el pastor, es usted. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? Cuando estaba poniendo este ejemplo, déjeme decirle que de igual manera me encontré gente en mi país que me enviaban los niños, pero ellos no iban a la iglesia. No, que vayan mis hijitos, yo sé que es bueno, pero tú sabes que es bueno y como tú no vienes. No, ya eso para mí no. Pero tiene que entrar por la cabeza. ¿Cómo vas a decir que ya para ti no? Porque lo que quiero es mostrarte quién traslada la bendición, el Padre. Ahora quiero que me oiga, porque para mí esto, hermano, es bien importante. Moisés no salió a repartir la Pascua. El Señor dijo cómo se iba a celebrar la Pascua. La Pascua es el pacto dentro de la casa. Tomemos un cordero menor de 1 año, cocinémoslo y comámoslo. ¿Quién lo estaba haciendo? Papá, mamá y los hijos. ¿Qué dijo el Señor? Cómanlo y no dejen nada. Entonces viene Abraham, años delante, viene el Señor, le habla a Abraham y le dice, vigila el pacto, guarda el pacto, observa mi pacto. Entonces, la reiteración parece tonto, pero yo quiero que usted entienda que los hijos comienzan imitando y terminan teniendo un encuentro con Dios. El Señor le dice, guarda el pacto tú. Y luego que le dijo, y tu descendencia. O sea, guárdalo tú. El pacto no es para tus hijos, es primero para ti. Guárdalo tú. ¿Cómo se hace efectivo en los hijos? Cuando yo lo guardo y cuando yo lo vivo, y como yo lo guardo y yo lo vivo, yo se lo doy a mis hijos. Se lo entrego a mis hijos y mire lo que le dijo el Señor. Tú y tu descendencia después de ti,
¿Qué dice aquí? Por sus generaciones. Eso se vuelve interminable. Para los que están tomando nota, digo que se vuelve interminable, porque cuando usted lee Romanos capítulo 4, nosotros somos descendencia de Abraham. Entonces, por generaciones, ese pacto nosotros lo tenemos que guardar. Si nosotros queremos ver bendecido y prosperado a nuestra descendencia, es por generaciones. Esto no es de que yo voy a la iglesia porque mi papá va. No, es que tienen que llegar los días donde viendo tú y viviendo tú el pacto, tus hijos tienen un encuentro con Dios. Déjeme decirle, hermano, cuando los hijos entran en la edad de la adolescencia es bien difícil para ellos pelear con el nivel de influencia tan grande que tienen en sus escuelas. Entonces, pídanle al Señor que Dios lo ayude, que Dios le ayude, que Dios le muestre el futuro. Usted no es un adivino, usted es un hombre de Dios. Si a usted Dios le habla, usted le puede hablar a sus hijos de su futuro. Esto es lo que Dios tiene para ti. Y quizás se ahorre algunos dolores de cabeza. ¿Ok? Déjeme caminar un poquito acá. Quiero que usted vea dos versiones diferentes de este mismo versículo. Cuando el Señor va a destruir a Sodoma y Gomorra, dice: porque yo lo he escogido, hablando de Abraham, yo lo escogí para que le mande a sus hijos y a su casa después de él a que guarden, ¿qué cosa? El camino del Señor. Ok, ¿para qué Dios lo escogió? ¿Para qué lo escogió? Para que le mande a sus hijos. Esa es una traducción, para que le mandes. Mira, ahí te encargo. Eso es una orden. Mira, por favor, tienes que hacer esto, que no se te olvide. Ok, instrucción. ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué, hermano? ¿Acerca de qué? De que guarden el camino de quién? Del Señor. Pero ¿cómo tú vas a pedirle a un hijo que guarde el camino del Señor si tú no lo conoces? Ok, entonces pregunta, ¿qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces necesito conocer al camino y necesito conocer el camino. Entonces, bien, esa es una traducción. Mire la segunda traducción, porque yo sé. O sea, Dios hablando de lo que Abraham iba a hacer en el futuro. Y yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Yo sé que Él les va a dejar un encargo. Si usted se da cuenta, a través de las escrituras, todo hombre de fe que aparece en el capítulo 11 de Hebreo, antes de morirse dejó un legado. ¿Alguien me puede recordar, por ejemplo, cuál fue el legado que dejó José antes de morir? Ese fue el legado que dejó. Mira, voy a morir, pero Dios nos va a visitar. A mí Dios me habló que me va a sacar, que va a sacar a este pueblo. Por favor, cuando llegue ese día, ¿qué le dijo? No me dejen aquí. Usted sabe que nosotros enseñamos, lo creemos, bendito nombre del Señor, que los que entraron en la tierra prometida no fue solo Josué y Caleb, sino José. Los demás se murieron en el desierto. Pero entonces lo que quiero dejar en su corazón, un hombre con visión de Dios, de lo que Dios va a hacer, puede dejar encargo a sus hijos. Mira, ahí te encargo. Hermano, el valor de eso es que tú tienes el pacto. Es que tú tienes la palabra. Cuando tú la compartes, tus hijos empiezan a vivirla, creerla, vivirla, bendito el nombre del Señor, y la reciben como algo que viene de Dios. Y así es. Recuerda cuando el Señor visitó a Isaac por primera vez. La Biblia dice que Dios le dijo a Isaac: yo soy el Dios de tu padre Abraham. El Señor no le dijo: yo soy tu Dios. ¿Sabes por qué no le dijo yo soy tu Dios? Porque no era su Dios. Dios no era su Dios para Isaac.
Entonces lo primero que hizo Dios fue recordarle esto: soy el Dios de tu padre Isaac. Inmediatamente lo que hizo Isaac fue levantarse y hacer un sacrificio. ¿Qué le recordó a Dios? El pacto. Aunque Dios no se olvida, pero él le recordó el pacto. El pacto, el que había hecho con Abraham. Ok, ahora está haciendo una ofrenda y me estás recordando el pacto. Sobre esa palabra y sobre ese pacto también yo te bendigo a ti. ¿A quién? Al Hijo. Dios no le dijo, yo soy tu Dios. Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre. Ok, sigamos aquí unos minutos al próximo versículo. Como un denominador, por ejemplo, es los números del 1 al 10 que se dividen con 2. Sería el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Entonces usted dice, en la escuela le enseñaron, ¿qué número es común denominador al 2, al 4, al 6, al 8 y al 10? Y usted contesta 2. Eso es lo que significa común denominador. Entonces yo quiero que usted vea un común denominador aquí, en esta familia. Cuando Abraham se casa con Sara, se casa con una estéril. Común denominador. Aquí necesito entonces, ¿qué cosa? Un milagro de Dios. ¿Sí o no? Quiero que me oiga. Tu familia necesita un milagro de Dios. ¿La necesita, hermano? ¿La necesita o no la necesita? Sí. Pues claro que sí que necesito un milagro. Entonces, tengo palabra, tengo promesas. Entonces hay cosas en común. Si no las cosas en común, es probable que yo me debilite en la fe. Si miramos las cosas en común, en ocasiones es probable que hasta cause risa, porque cuando Sarita está oyendo que Dios le está diciendo a Abraham, te va a dar un hijo, ella se echa a reír. Y la risa no fue de alegría, sino de burla. Desde luego. Dos cosas que dijo ella: volveré a tener placer. Porque mire hermano, aunque usted no lo crea, Sara quería tener, si iba a tener un hijo, dijo, ¿ya para qué? Si no voy a tener el placer, no de hacerlo, sino el placer del sexo y disfrutarlo, y como consecuencia de eso, tener un hijo. O sea, ella lo que dice, ya perdí las ganas sexuales. Se desapareció el placer. ¿Para qué? Y lo próximo que dijo fue, mi útero está podrido como un saco. Veyoti en el original hebreo es, mi útero es un saco podrido. Entonces, común denominador en esta familia. Lo primero que aparece aquí es, necesito un milagro. Y la palabra estéril aquí, mire cómo se traduce, como si se le hubieran extirpado los órganos generadores. La Biblia traduce estéril. Hay casos de mujeres que no han logrado desarrollar su útero como el de una mujer, y su útero es pequeño. Hay mujeres que no han logrado desarrollar a tal punto de que sus ovarios ovulen. Hay mujeres que han dejado de desarrollar al punto de que no tienen menstruación. Así, son diferentes tipos de enfermedades. Yo solo quiero explicarlo como lo explica la Biblia. Sarai era estéril. Y Dios le había dicho al padre Abraham, te voy a dar un hijo. Y le digo, tu descendencia va a estar 430 años. O sea, tengo que asimilar el mensaje, tengo que recibir la palabra, y encima de eso tengo que creerle a Dios que mi mujer, que está necesitando un milagro, va a tener ese hijo. Ok, y déjeme explicarle algo. Abraham estaba bien ordenado en
en sus pensamientos, y en sus principios. Yo lo veo a través de las escrituras, por ejemplo, y usted sabe que fue y tuvo sexo con Agar porque Sara le dijo, tómala por mujer. Pero a Abraham eso no le pasó por la mente. Y lo próximo que usted mira a la luz de la palabra de Dios en el capítulo 25 de Génesis, si mal no recuerdo, es que ya Sara muerta, él decide volverse a casar y tiene 5 hijos más. O sea que él no tenía, sexualmente hablando, no tenía problema con la procreación. Es más, ni con la procreación, ni con su actividad sexual como tal. Él no tenía problema. Se murió Sara y todavía va, se casa y tiene 5 hijos más con otra mujer. O sea, aquí el común denominador en esta casa es: necesito un milagro. O sea, necesito esta casa y esta familia ir de milagro en milagro. Sígame aquí unos minutos. Común denominador en la familia: esterilidad. De nuevo, esterilidad. Ese es el común denominador. Viene Isaac y se casa. ¿Con quién? Con una Raquel. Vea esto de esta manera. Con Rebeca. La Biblia no nos cuenta a nosotros cómo fue que Adán encontró a Sara, pero la Biblia sí nos describe cómo fue que Dios apartó a esta mujer para Isaac. Y esta mujer, hermano, estaba tan convencida, por eso es tipo de la iglesia, estaba tan convencida de que era la esposa de Isaac, que cuando el criado le preguntó, ¿te quedas o te vas?, ella dijo, me voy. Cuando la familia le dijo, ¿te quedas o te vas?, ella dijo, me voy. O sea, ella es tipo de la iglesia, me voy con el Señor Jesús. Ahora, miremos unos minutos. Acuérdense que Isaac es el hijo de Abraham y está bajo el pronóstico de la bendición de Dios, bajo las promesas que Dios le dio a Abraham. Dice la Biblia, oró significa quemar incienso y adorar e interceder. ¿Qué necesito para un milagro? Intercesión, además de fe, intercesión. Luego dice la palabra de Dios, ¿quién lo hizo? Ok, ¿qué quiero mostrarle? ¿Dónde está? O sea, yo quiero mostrarle a los varones en esta casa que ellos tienen una autoridad que Dios únicamente se la ha dado a ellos. A mí no me parece que Isaac le dijo a Abraham, ¿por qué no le hablas al Señor a ver si nos visita Melquisedec y nos hace otro milagro? No, lo que dice la Biblia es que el hombre, la cabeza, el ministro de esta mujer, vino e intercedió al Señor. ¿En favor de quién? De su mujer. Entonces, a los maridos que están aquí, tarea suya no es enojarse con su esposa. Es más, no debería de ser la esposa la que esté orando por usted, debería de ser usted el que esté orando por ella, para que entonces ella ore por usted. Pero si usted se da cuenta, en la mayoría de los hogares es al revés. Es la mujer la devota y es el hombre el que de vez en cuando, no estoy hablando de usted que está aquí, no estoy hablando de usted. Solo que usted observe, porque de repente por ahí le pasó a usted también, pero quiero que usted mire, este hombre que hizo, oró, intercedió, ¿en favor de quién? De su mujer. ¿Por qué? ¿Cuál era el común denominador en esta familia? La esterilidad. ¿Qué necesitaban? Un milagro, porque ese también es un común denominador. Necesitamos un milagro. Ok, sigamos aquí, por favor. Porque eso no se quedó en que oró, sino que dice la Biblia y lo escuchó el Señor. Y luego dice la palabra, y Rebeca, su mujer, concibió. Seguimos, por favor.
común denominador. Mire este versículo, dentro de esta familia. O sea, cuántas cosas tuvo que superar la familia de Abraham y cuántas no tendremos que superar nosotros como familia de Abraham. Pues yo quiero mostrarle el versículo porque a mí me pareció interesante esto. Vio el Señor que Lea era aborrecida. ¿Y por quién era aborrecida? ¿Por quién? ¿Solo de su hermana Raquel? Yo creo que era más aborrecida de Jacob que de su propia hermana. Porque al final, déjeme comentarle algo. Quien le debía fidelidad a Lea era Jacob, que era su marido. Y a ella se la entregaron. Fue la primera. Se la entregaron. Ok, sigamos aquí. Solo estoy compartiendo con usted. Si usted no cree lo mismo, en este punto no tiene que creer igual que yo. Solo le comento. ¿Quién debería de serle fiel a Lea? Jacob. Estamos hablando de matrimonio. ¿Quién debería de serle fiel a Jacob? Lea. Acuérdense que ella fue su mujer por 7 años primero que Raquel. Ok, sigamos aquí unos minutos. Vio el Señor que Lea era ¿qué cosa? Aborrecida. Y le concedió hijo. Eso quiere decir que su vientre también estaba cerrado. Cuando me fui al original hebreo encontré estas 2 palabras. El Señor le abrió el vientre de par en par, se lo desató, se lo liberó. Y el seno de ella se volvió un seno materno, su vientre se volvió un seno materno. Entonces me puse a pensar, ¿verdad? Me puse a pensar un poquitito en cómo, mire lo que hace Dios. La vio que estaba despreciada y le abre el vientre. Bueno, aquí le aconsejo a los maridos que no desprecien a su mujer y no vaya a ser que Dios le abra el vientre. Si usted no quiere que tenga más hijos y empiezan a aparecer milagros. Yo, hermano del Señor, creo cualquier cosa. Yo del Señor creo a una cuñada mía. Yo me le quedé mirando y le dije, ¿estás embarazada? Se echó a reír y se burló. Si a mí me cortaron las trompas, me las amarraron, que estás embarazada. Y volteé la espalda y me fui. Tal como le dije, así mismo fue. Fíjese que cuando nació ese, le pusieron Benjamín, porque yo, no, este sí es el último. Y cada vez que me veía, me decía, no me hable, no me hable, no me hable. Así se metió años. Que ella llegaba a la casa y ella estaba y volteaba la espalda y se iba. Hasta media enojada conmigo, pero ya se le pasó. Bendito el nombre del Señor. Tal es así que ella y su esposo están bajo mi cobertura ministerial y ellos son pastores. Pero a donde quiero ir, aquí no oró, escuche, aquí no oró el esposo, aquí lo que el Señor vio fue una injusticia. Entonces quiero que me oiga. Dios va a mirar tu casa, Dios va a mirar tu familia. Injusticias, tú no tienes que tomar oportunidad ni venganza. El Señor dice, mía es la venganza. Yo, ¿qué hace el Señor? Paga. Ok, entonces, ¿cuál fue el rey? Porque los hijos son herencia de Jehová. ¿Cuál fue el pago? Herencia. Herencia. A mí me parece, no sé qué, Dios santo. Imagínese usted que usted lo desprecien y Dios
más herencia, más herencia, más herencia, más hijos, más bendiciones. Pero ¿y por qué, Señor, a este? Nada más que por despreciarlo. O a esta, ¿verdad? Porque estamos hablando de ella. Entonces, así es Dios, hermano. ¿Me ayuda a predicar? Díganle a sus hermanos, Dios es un Dios de justicia. Ok. ¿Cómo estaba Raquel? Estéril. Ok. Voy a terminar en unos minutillos. Éxodo 23, 26. Entonces, viene el Señor y cuando saca a Israel de Egipto, Israel es el hijo de Abraham. Las 12 tribus son hijos de Abraham. Nosotros somos, según Pablo, hijos de Abraham, los de la línea de la fe. Ok, miremos aquí, ¿qué dice el Señor? No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte. No habrá. Siempre acuérdese que también la mujer es tipo de la iglesia. Esto usted lo puede tomar, bendito el nombre del Señor, como una promesa para una iglesia que tiene promesas de Dios. Entonces, cuando usted mira esto, el Señor dice, no van a haber abortos espontáneos, no vas a malograr hijos. Digo el Señor, no habrá mujer que aborte ni que sea estéril. El Señor dijo, yo haré que se cumpla el número de ¿qué? De tus días. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Ahora, esa palabra, haré que se cumpla el número de tus días, significa vas a ser completado, vas a ser completada, vas a llegar a la perfección, vas a ser consagrada, consagrado. ¿A través de qué? De una bendición que se llama hijos. Entonces, cuando leí este versículo, una de las cosas que el Señor me dio a entender es que cuando uno tiene hijos, Dios lo aparta a uno para sus hijos. Eso es lo que significa consagrar, o sea, dedicarse. Perdóneme, porque quiero ministrar algo más. Yo pastoreé mujeres en la iglesia que se llenaban la boca diciendo, no, yo hijo nunca voy a tener. Eso es una maldición que Dios borró de medio del pueblo de Dios. Yo tener hijo, no, hombre. ¿Sabes qué, hermano? La Biblia dice que a través de los hijos la mujer es consagrada, el esposo es consagrado, porque Dios aparta a un hombre y a una mujer para preparar hijos para él. O sea, el hombre se consagra a sus hijos, a su esposa y a sus hijos. La mujer se consagra a su esposo y a sus hijos. Dios dijo, voy a completar tu llenura, voy a completar tus días, te voy a perfeccionar y te voy a consagrar. Entonces, por eso no es posible, hermano, que yo pueda o que yo quiera pastorearlo a usted sin que mis días en mi casa no se completen. Porque Dios me llamó para consagrarme a mis hijos y a mis hijas. Dios me escogió y Dios lo escogió a usted para que usted sea el ministro y el sacerdote de su esposa y de sus hijos. Y no quiere decir que primero se salda una tarea y luego otra. No, las dos van juntas, pero por favor, con el mayor respeto que usted merece y que me merecen todos los santos que aman a Dios. Hay una regla que dijo el apóstol Pablo que debía de cumplir todo ministro. Marido de una sola mujer. Usted dirá, de esos ya no queda nadie. Levanto mi mano. Levanto mi mano. Y ahí no estoy metiendo su fracaso en el mundo. No, estoy hablando de la teoría del último tiempo dentro de la iglesia, donde los pastores vienen y se divorcian de sus mujeres y en el próximo culto presentan a la próxima pastora. Marido de una sola mujer.
Que sus hijos sepan vivir en santidad y en sujeción. Que no sean acusados de disolución. Tenemos una tarea. Tenemos, hermano, una tarea descomunal. Entonces, yo quisiera, por favor, que usted mirara aquí. Porque el Señor lo dejó como promesa, pero que Dios lo haya dejado como promesa no quiere decir que no hayan estériles después. Porque mire lo que dice aquí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo, de la rotación, de la clase cotidiana que sirve al Señor, de Abías, que era un padre adorador que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Y dice la Biblia, el tema, ¿cómo se llama el tema, por favor? Como un denominador. Ambos. Ahora encontré que este matrimonio, mire lo que dice la Biblia de este matrimonio. Ambos eran justos. A mí me llama la atención porque estaba preparando el tema y orándole al Señor y diciéndole al Señor, ¿cómo le ministro a mis hermanos? Para el Señor la esterilidad no es un problema. Lo que es un problema para el Señor es que tú y yo seamos injustos. Entonces viene el Señor y mire, común denominador de este matrimonio no era que uno servía a Dios y el otro no, los dos servían a Dios. Él era el sacerdote y usted dirá, ¿y ella qué hacía? Bueno, por lo pronto quiero comentarle que no podía atender hijos porque era estéril. Pero la Biblia dice que era una mujer justa, entonces quiere decir que tenía una vida de devoción con el Señor. Una vida ordenada por la palabra. Una vida en la que ella vivía para el Señor y vivía para su esposo. Mire unos minutos. Ambos. Pregunto, ¿cuál era el común denominador? Justos. Y me llama la atención que lo de ellos no era religión. Porque dice la Biblia que era delante de ¿quién? Delante de Dios. O sea, no era según la religión judía, sino que era según Dios. Justos, como un denominador de un matrimonio. ¿Qué deberían de ser? Justos. ¿Quién lo mide? Yo no puedo medir, hermano, tu matrimonio. Tú no puedes medir el mío. Pero yo solo quiero que usted entienda cuál es el común denominador de una familia que Dios quiere bendecir y prosperar. Que los dos sean justos. Dios, escuche, Dios no quiere que tu esposo camine delante y tú detrás. Dios no quiere que tu esposa camine delante y tú detrás. Dios quiere, y no estoy hablando de asistir a la iglesia, estoy hablando de caminata con el Señor. Dios quiere que ambos sean, ¿qué cosa? Justos. Ok, sigamos mirando unos minutos aquí. Común denominador que dice aquí, porque aquí está plural, se conducían como intachablemente. Común denominador, los dos vivían el evangelio o vivían la palabra. Común denominador. Para el Señor no es problema la esterilidad. Sigue aquí. Por favor, dice la Biblia, común denominador, no tenían hijos. Y la Biblia dice, ¿por qué no tenían hijos? Porque Elizabeth era estéril. Común denominador, ambos eran de avanzada edad. ¿Qué necesitaban? Un milagro. De nuevo, ¿qué necesita tu casa? Un milagro. Los comunes denominadores a veces pueden parecer que nos van a derrotar, que nos van a vencer. Como un denominador, aquí necesito un milagro. Ahí es donde Dios va a trabajar. Pero mientras que Dios, yo quiero que usted vea, mientras que Dios no les hizo el milagro y no los visitó, ambos eran justos, ambos se conducían intachablemente, ambos, dice la Biblia, amaban, respetaban y obedecían mandamientos. Excepto ella era estéril, los dos no, ella era la estéril, pero dice la Biblia, los dos avanzados en edad. Ok, entonces
común denominador. Necesito un corazón nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, común denominador. Porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. Ahora, mire el común denominador, sino que se echa, ¿qué cosa? Vino nuevo en odres nuevos. Y ambos, ¿qué dice aquí? Se conservan. Eso es ley. Es una ley espiritual. Entonces, Dios no solo tuvo que renovar a Abraham, también tuvo que renovar a Sara. Dios no tuvo que renovar solo a Jacob, sino que también tuvo que renovar a Rebeca. A Isaac, sino que también a Rebeca. Dios no solo tuvo que renovar a Jacob, sino que tuvo que renovar a Lea y a Raquel. Y si seguimos mencionando los común denominador, usted y yo lo que necesitamos es un milagro del Señor. Ok, tenemos promesa. Porque en lo que quiero hacerle énfasis a usted es en la promesa que tenemos. Acá el común denominador es: necesito que Dios haga un milagro. Como un odre pasa de viejo a nuevo. Tarea, no mía, de Dios. ¿Cómo se llena el odre nuevo? No es tarea mía, es tarea de Dios. El vino es de Dios. El gozo es de Dios. La bendición es de Dios. La gracia para poder llevar nuestra casa y nuestra familia adelante pertenece a Dios. No podemos hacerlo si no es con Dios, hermano. Común denominador: deja que ambos crezcan juntos hasta la siega. Es un común denominador. El común denominador aquí es que el trigo y la cizaña crecen juntos. Común denominador: trigo y cizaña crecen juntos. No se defraude. Cuando usted no se desaliente, no se desanime, bendito Dios, cuando usted se dé cuenta que a alguien le ha fallado, le ha faltado a usted. Sencillamente es un común denominador. Y fíjese que la Biblia dice que vinieron. Los apóstoles dijeron: permítenos arrancar la cizaña. Y el Señor le dijo: no, perdóneme, eso no es tarea suya. O sea que no es tarea pastoral, no es tarea de usted como padre trabajar para su hijo de manera que su hijo deje de ser cizaña y se vuelva trigo. ¿Cuál era la diferencia de la cizaña y del trigo? ¿Cuál era la diferencia? Solo la única diferencia era que no había fruto, porque la cizaña era un trigo degenerado. Entonces pregunto: ¿quién puede hacer que un árbol fructifique? Si Dios lo hizo, dice la Biblia, conforme a su género, y conforme a su género así daban el fruto. Entonces, ¿quién puede darle vida a un hombre? Cristo. ¿Quién lo puede hacer fructificar? Cristo. La Biblia dice, uno siembra y otro riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Cristo, Dios. Como un denominador aquí: crecen juntos. Eso quiere decir que ellos alcanzan la misma estatura, el mismo diseño, solo que la diferencia es fruto. Fruto. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿Cómo se le dice a un hijo de un vientre? No se le dice: ahí viene el fruto de esa relación, o ahí viene el fruto de ese vientre. Porque el vientre, ¿qué recibe? Semilla, semen. La vagina recibe semen. El óvulo queda fecundado. Y entonces el útero cobija lo que quedó fecundado, y eso que fue semilla se convierte en fruto. Pero el fruto tiene que nacer, tiene que salir,
tiene que crecer, tiene que madurar. Entonces, cosas en común. Pidámosle al Señor que nuestros hijos sean, según el diseño de Dios, un árbol con fruto y con semilla, que dé fruto. O sea, que continúe con la bendición que trae nuestra genealogía. En unos segundos estoy terminando. Al cielo y a la tierra los pongo hoy como testigo. Digo Moisés, contra vosotros. Para el Señor, el común denominador es este: toda la creación es testigo. Toda la creación. Si no, lea Romanos capítulo 1 del versículo 18. La Biblia dice que de lo que Dios ha sido revelado a través de la creación. Ese es el común denominador que Dios usa, lo que Él creó. Perdóname, esto no es obra de la casualidad. No puede ser obra de la casualidad. Viene el Señor y dice: pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición. ¿Y qué más dijo Moisés? Y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué es que vivimos y vive nuestra descendencia? Común denominador. No porque escogemos lo que nos da la gana, sino porque Moisés dijo: escojan la vida. No es posible, hermano, escúcheme, no es posible escoger lo que a mí me da la gana y pretender vivir. Yo necesito escoger la vida, porque lo que Dios dijo es: ahí les pongo la vida y la muerte, ahí le pongo la bendición y la maldición. Dios no los quería muertos. Dios no los quería bajo maldición. Dios le dijo, se las puso antes, pero mira, esta es la vida. La vida, ¿cuál era? El pacto. Respeten, amen el pacto, obedezcan el pacto, sirvan al pacto, pastoreen el pacto, tú y tu descendencia. Les puso la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora le digo, escoge la vida para que vivas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasaría si yo no escojo la vida? No, hermano, automáticamente se muere usted. Me muero yo y mi descendencia. Porque siempre que Dios le habló a un padre, le habló de él y quién más, y su descendencia. O sea que lo que yo quiero decirte a ti es: mi decisión hace que mis hijos vivan, repercute por generaciones. El pacto de Dios con mi vida es bendición, es prosperidad, y el Señor por eso le dijo: escoge la vida. Pero escoge la vida para que tú vivas. No, le dijo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que siempre que escoja, eso va a estar tocando no solo tu vida, sino tu casa, tu familia, tu descendencia. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, allegándote a Él, porque eso es tu vida. Léalo por favor, si es tan amable, mire unos minutos mi Biblia. Aquí dice: porque esto es tu vida y largura de días. ¿Qué cosa es vida? Oír inteligentemente, prestar atención, obedecer su voz, llegando a alcanzar y a pegarte, a trabarte con Él, porque eso es tu vida y largura de día. Ok, mire el próximo versículo. Común denominador de estos tres hombres de fe: tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Común denominador: estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años.
común denominador. Recuérdese que todas sus mujeres eran estériles, pero el común denominador de estas cabezas, vivió Isaac 180 años. Común denominador de estas cabezas, Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Común denominador, largura de días. Común denominador, vida. Que el Señor te bendiga. Nos podemos poner de pie. ¿Qué quiero dejar en tu corazón? Y con esto quiero cerrar. ¿Puede usted, hermano, puede usted revisar cuál ha sido el común denominador de su familia? Bueno, si puede o no puede. Sinceramente, ¿cuántos pueden identificar cuál es el común denominador de su familia? Estoy hacia atrás, mirando hacia atrás. No sé, hermano, yo apenas conocí a mi abuelo. Bueno, hasta donde usted conoció. Común denominador. Conocí una persona que sus padres se divorciaron. Estoy hablando de una persona que es madura. Y siempre tenía miedo de ir al matrimonio, porque él decía así, fíjese, sus padres fueron pastores. Y siendo que ellos estaban pastoreando, pasado 10 años de estar ellos pastoreando, vino el divorcio. Y luego el hijo de estos pastores decía, ¿para qué me voy a casar? Si mis padres eran pastores y fracasaron. Y no solo fracasaron en el matrimonio, sino que fracasaron en el ministerio. Porque ¿quién sigue pastoreando con un divorcio? Siempre hay un descarado, que dice, no, yo sí puedo. Pero ¿con qué moral? ¿Para ministrarle a quién? ¿Y qué? Entonces, él me contaba que tuvo que vencer una de temores y una de prejuicios. Y yo, hermano, hoy cuando estaba pensando, Señor, ¿cómo ministrarle esto a la casa? Es solo como pensando en que a un padre que no tenía hijo, Dios le dijo, tus hijos van a ir a cárceles y a prisiones, pero yo me comprometo a sacarlos, a liberarlos, a sanarlos, a restaurarlos, a bendecirlos. Lo que te he dicho que voy a hacer, lo voy a hacer. Y esto lo quiero poner como un sello en tu corazón. Lo que Dios te haya dicho con respeto, lo que te haya dicho. Ay, hermano, es que a mí el Señor no me ha dicho. Lamento, el Señor habla de muchas maneras, solo que tú no has oído y no lo has escuchado. No es que Dios no te ha hablado, Dios sí te ha hablado, solo que tú no sabes por dónde tú andabas, ni por dónde anda tu cabeza. Quiero recordarle a todos los padres y a todas las madres que están aquí que tener hijos significa consagrarse a Dios y a ellos. Es una responsabilidad tremenda. Hay problemas de enfermedad, entonces ¿qué necesitamos? Un milagro. Hay necesidades de liberación, entonces ¿qué necesitamos, hermano? Un milagro. ¿Tienes la palabra de Dios? El Señor cumple su palabra. ¿Cuál es tu común denominador? No sé, pero lo que quiero hacerte ver es que hay un común denominador. Ese común denominador en esta casa y en esta familia era esterilidad. ¿Cómo se resolvió? Con un milagro. Así de sencillo, con un milagro. ¿A usted no le parece que es sencillo? Porque usted no es Dios.
Entonces por eso usted se turba, se carga. ¿Y ahora cómo le vas a hacer, Señor, a esto? Maestro y experto en hacer milagros. Cuando a ti se te acabaron todas tus posibilidades, Dios hace el milagro. Ahí está la mano de Dios por una promesa que Él hizo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Es una promesa del Señor. No van a haber estériles, bendito el nombre del Señor. No vas a abortar. Eso significa que lo que Dios ha puesto en tu corazón, en tu espíritu, no lo vas a botar, sino que va a terminar de procrearse dentro de ti como hijo de Dios, como hija de Dios, como iglesia, y para honra y para gloria de nuestro Señor Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Quiero que levantes tu mano. Y si tú crees que no hay un común denominador de desastres, yo quiero decirte que sí. E incluso muchas veces el común denominador es cansancio, es desprecio. Muchas veces el común denominador es vergüenza. Incluso el común denominador a veces es un fracaso detrás de otro. Yo le pude haber hablado de algunos común denominadores. Por ejemplo, Abraham en su común denominador, igual Isaac, los dos mintieron acerca de sus esposas y estuvieron a punto de ser poseídas por potestades del reino de las tinieblas. Común denominador. Entonces usted dice: Señor, ¿cómo no repetir los errores? O ¿cómo no repetir, Señor, este común denominador? Dile al Señor que te muestre. Uno. Dile al Señor que te ayude en tu oración y intercesión. Si tienes una esposa enferma en su espíritu, en su alma o en su cuerpo, sé el ministro, sé la cabeza que ora e intercede. Porque quiero decirte algo, es probable que lo que tu esposa esté necesitando es que tú como esposo y como marido te ocupes de prestarle atención a su alma y a su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ramasaira la banda, Ramasara la bayira la banda. Roguémosle hoy al Señor para que haya un común denominador. Quiero pedirle, no sé si mi esposa está al alcance, pero yo quisiera que ella viniera, y todo el que tenga a su esposa a su lado, tómela unos minutos de su mano, y si usted no está a su lado, póngase a su lado.